Mirar ese corte, mirar ese corte, ahí, 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 ahí. Bueno chicos, en el vídeo de hoy les traigo otro vídeo de el mini torno. Ahora lo tengo hecho un desastre porque realmente estoy trabajando y haciendo aquí cosas para este bicharraco, que es para lo que a mí me encanta el mini torno, para hacer todo este tipo de cosillas como esta que estamos haciendo aquí para fabricar unos tubos para unir estas dos ruedas para hacer un eje rígido aquí atrás. Y bueno, hay un montón de cosas que vamos a fabricar en este buggy, en este Legend Car. Realmente no es un buggy, solo que yo estoy acostumbrado a hablar de buggies porque bueno, a mí me encantan los buggies. Para todo esto es que utilizo obviamente mi mini torno. Entonces aquí, el día de hoy, he comprado una herramienta que sé que nos va a cambiar la manera en la que podemos darle el acabado final a nuestras piezas. O sea, esto va a quedar... Esto es una tontería al lado de lo que va a quedar con esto, porque ya bueno, he ido descubriendo con el tiempo qué es lo que nos hace falta en el mini torno, no en el torno. Esto no aplica para tornos de verdad, ni para mecanizados de verdad, ni nada. El mini torno, que es una herramienta que tiene sus discapacidades, por así decirlo, y que he aprendido con el tiempo a sobrellevarlas y sacar un acabado bastante decente. Este la verdad no está tan decente como los otros que he sacado, pero bueno, está 1000 veces mejor que como cuando empecé. Así que vamos a ver un poco cómo es esta herramienta y cuál es la diferencia con las otras. Primero que nada, la gran diferencia, este es el número de la herramienta por si alguien lo quiere. ¿Okay? Esto es una herramienta que ya es de 12 milímetros. Las originales del mini torno son de 8 y ya yo estaba usando de 10. ¿Vale? O sea, aquí ya estamos subiendo el nivel un poquito más, es decir, estos cositos, estos plaquitas son un poquito más grandes y por consiguiente, pues bueno, podemos trabajar un poquito mejor los materiales más pequeños, por así decirlo. Bueno, depende de lo que vayamos a hacer, ¿no? Si queremos hacer un agujero interno, igual esto no nos vale tan bien. Pero para trabajar las partes externas, para hacer este tipo de cosas, creo que esta herramienta va a ser la definitiva para tener los mejores acabados posibles en el mini torno. Así que vamos a montarle y vamos a probar a ver qué tal. Este es el número de los insertos, ¿ok? Y esta es la forma que tiene. Vamos a sacarlo. Pues vale, aquí tenemos el inserto, ¿vale? Tenemos esta forma con un radio muy pequeño. El radio aquí de esta punta, de este círculo, es 4, cuando por lo general en los demás son 8 o un poquito más. Entonces, esto que nos hace tener una herramienta mucho más afilada, que bueno, para estos tornos con poca potencia y con holguras y tal, pues nos viene mejor, porque vamos a, pues a cortar de manera más fácil. Así que nada, vamos a montarla y vamos a ver qué tal. Vale, aquí tenemos un poco la diferencia de lo que teníamos antes. Estas son las herramientas con las que viene el torno, que son de 8x8, el cuadradito, ¿vale? Esta 8x8. Luego yo había comprado unas de 10 también, que son estas, ¿vale? Que también vienen con estas plaquitas un poquito más pequeñas. Y luego compré unas de 12, ¿okay? Que son las que estoy usando actualmente, pero las plaquitas seguían siendo pequeñas. Ahora he optado, primero que nada, que no me hacía falta tanto vástago, he optado por una más pequeña. En cuanto a largo, de 75 de largo, de 12 de ancho, pero con las plaquitas grandes. Mirar la diferencia de esta plaquita con respecto a aquella. ¿Por qué pedí esto así? Ya tuve un tiempo probando con esto. Estas son las placas de aluminio, pues obviamente las placas de aluminio con el tiempo. Con esto fue que hice los que les mostré antes. Esto, esperen. Vale, con esta plaquita hice esto, que la verdad es que bueno, no está bien, pero o sea, comparado con las cosas que podía hacer antes, la verdad es que está súper bien. Entonces, ahora, para evitar este tipo de rayaduras así, como este tipo de acabados que no es fino del todo, esto fue porque lo agarré en la prensa, porque lo estaba roscando. Para evitar este tipo de cosas, yo creo que con esta punta, que ya directamente no es que sea para aluminio, sino que es para metales duros, o sea, para inoxidables y ese tipo de cosas, pero con un filo bastante superior. A ver si enfoca. Ahí. El filo de esta herramienta es mucho mayor al que, por ejemplo, traen las otras que son para metales. No es tan afilada como la de aluminio, que es corta básicamente a la mano, pero es lo que digo, tiene la punta muy fina, entonces va a cortar bastante bien. Vamos a probarlo en vivo, aún yo no lo he probado. Vamos a poner esto en un portaherramientas ya definitivo para poder ponerlo aquí y vamos a probar a ver qué tal. Bueno chicos, vale acotar que aún yo no le he hecho la modificación a mi torno de los rodamientos que sujetan el plato del cuerpo del torno. Todavía son los rodamientos originales, pero para hacer los rodamientos originales, mirar cómo corta.
Aún tenemos unas vibraciones que solucionar, que lo más seguro es que vengan del portaherramientas y de los propios rodamientos como tal que sujetan el plato al torno, como les dije antes. Estas vibraciones nos generan un poco de chattering, que es como ese efecto rayado que se ve luego al final en la pieza, y es básicamente lo peor que puede tener este torno, que es lo que buscamos siempre solucionar, mejorando la firmeza y todas las holguras que pueda tener el torno y evitarnos esta asquerosidad de sonido. Si nos damos cuenta, al principio del corte no sonó, solo al final empezó a sonar un poquito allí. Antes la verdad es que sonaba en cualquier momento, y con otro tipo de herramientas la verdad es que se hace bastante insoportable. Con esta se puede llevar, y al final cuando ya tienes la medida, si le haces un corte muy fino, pues no hace chattering y terminas de dejar la pieza un poquito mejor. Vale contar que aquí estaba empezando a usar la herramienta y más adelante le agarré un poco el ritmo y cuánto tenía que meterle de corte y de velocidad, y me quedaron los cortes de esta manera. Estos fueron los mejores que quedaron. Como suena y todo, Cómo suena, Cómo suena y todo ahí. Hay una pequeña vibración, pero... ¡ay, Dios! Casi no vibra, ¡Uf! Espectacular. Chaflán aquí. Ahora la doblamos. Así da gusto, Así da gusto, Herramienta buena, Herramienta buena. Frentea que te cagas, Joder, ¿cómo frentear? Bueno, tenemos dos de los casquillos roscados otra vez ya listos. Y estos son para los dos tubos de la otra barra, que son un poquito más altos, para poder hacer algo básicamente como esto que hicimos aquí, pero ahora lo vamos a hacer aquí abajo. Bueno chicos, la verdad es que la herramientita esta, brutal. Ahora ya la aprendí más o menos cómo atacarle a la pieza, porque eso es súper importante también, la manera en la que le metes, ¿no? Aquí tengo este tocho de 30 milímetros, vamos a montarlo aquí. Vamos a sujetarlo entre puntos y vamos a ver cómo corta realmente esto de bien. Primero vamos a frentearlo sin sujetarlo entre puntos y luego lo vamos a tornear un poco a lo largo. A ver qué tal. Mira cómo queda eso ahí. Guapísimo, La verdad que sí. Mira, ya le di uso bastante y hasta ahora como si nada, no se ha enterado de nada todavía. Esto es lo que le comentaba, lo del tamaño de los insertos. Es súper importante. Por ejemplo, mira, aquí tengo... obviamente estos que son así, que son un poquito más largos, estos redondos para plásticos y eso son geniales, pero para hierro, olvídense. O para también este material para latón, también, bueno, puede funcionar. Para materiales suaves va bien, pero para hierro tiene que ser lo más afilado posible. Pero bueno, podemos trabajar hierros, o sea, fuertes, incluso inoxidables también podemos hacerlo. Tenemos que ir un poquito más despacio si es con inoxidable, pero también se puede trabajar. Todo se puede trabajar con este torno, solo que una cosa cuesta un poco más que la otra. Pues yo con el plástico puedo tirar cortes de 4 y 5 milímetros con esta herramienta, por ejemplo, que le quito un chonk así, un cachote. En cambio en el hierro obviamente no puedo tirarle sino medio o un poco menos de medio milímetro a la vez. Entonces nada, vamos a montarlo y vamos a hacer unos cuantos cortecillos aquí, porque esto ya es directamente para probar. Esto ya no es una pieza que voy a hacer, sino bueno, quiero inventar aquí un poco a ver qué nos sale probando la herramientita.
Mirad ese acabado, chicos. ¡Qué brutal! Ahí tenemos chattering, fue mucho corte, vamos a quitarle un pelín. El problema definitivamente de mi chattering está en los rodamientos. Fijaos como cuando lo apoyo de aquí no hace absolutamente nada. O sea, miren eso. Miren ese corte. Bueno, ahí me pasé, pero bueno. Mirad. Así debería sonar siempre. Mirad ese corte, mirad ese corte. Ahí. Eché un poquito de aceite para que mirad cómo no suene nada mal. Es brutal. Dios, espectáculo. Qué brutal, Dios, sí. Bueno, chicos, mirarlos por ustedes mismos. La verdad es que este es el resultado que yo quería. O sea, más de aquí ya la verdad es que no me hace falta, no necesito tanta más precisión. Mira qué divertido me la pasé allí rebajando esto. Así que ya saben, con el mini torno esta herramienta va brutalísimo. Puedes tener en hierro, ¿vale? Acabados de este tipo, que seguramente si alguien que sepa tornear mejor que yo, pues incluso tendrá mejores acabados. Próxima modificación al mini torno, hacerle los rodamientos y ya saben, como les dije antes, déjenme un comentario por allá abajo, suscríbanse y denle like. Nos vemos en el próximo video. Chao.